¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte. Visítanos en asat.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo. Gracias, querido Juan. Seguimos en vivo en Radio Salud para todo el país y todo el mundo a través de todas nuestras plataformas por donde estamos emitiendo. Bueno, arrancamos, estoy en comunicación, ya tenemos a nuestro primer invitado, estoy en comunicación. Ya me decía así con Mariano Alkovich, quien es el médico generalista, es coordinador del programa de enfermedades crónicas en el municipio de San Martín. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por atenderme. Vamos a conversar, Gracias. por supuesto, sobre este mundo apasionante que tiene, apasionante lo digo en todos los sentidos, ¿no? Que es el mundo del tabaquista, del tabaco, todos los brazos a donde llega lamentablemente el tabaco. Y por supuesto, ¿qué lo llevó a escribir? Vamos a presentar el libro Desatados, Sí. Que es un poco el centro de esta charla, ¿no? Sí, Jorge, bueno, yo me dedico hace bastantes A ver, años. doctor, estamos recibiendo, perdón, bastante ruido de ahí. Me parece de ahí. A ver, ¿me escuchás ahí? Yo lo escucho, ahora lo escucho un poquito mejor. La verdad que me dedico hace varios años a la parte de tabaco, desde que empecé la residencia y después me fui especializando en este tema, haciendo grupos o consultas individuales y bueno, de a poco fui recabando información y dichos y frases y cosas de pacientes que me daba lástima perderlas y entonces las fui recopilando en papelitos. Esos papelitos pasaron a una tablet, esa tablet se rompió, pasó en desuso, se mandó al mail, el mail quedaron en títulos y en algún momento dije lo tengo que reflotar y sacar en un libro. Cada frase representa un capítulo distinto del libro. Se desarrolla por qué esa frase y se termina con una actividad como para que el paciente o el equipo que lo está tratando, porque también está pensado el libro para los equipos que atienden estas personas, puedan desarrollar esa actividad con las personas para reflexionar y para generar, digamos, para favorecer el cambio, digamos. Totalmente. Cuando hablamos con sus colegas de ASAT, de la Asociación Argentina de Tabacología, la verdad que siempre es un mundo distinto y tan complejo y difícil, ¿no? De llegar al fumador. Sí. Yo, la verdad que fumé poquito en mi vida, pero sé lo que significa la ansiedad, esa desesperación por querer agarrar el pucho y prenderlo ya. En mi época no existía tanta medicación, hace 30 años atrás, uno lo pudo superar porque mi consumo era muy bajito, entonces dije, para esto no tiene sentido. Ayudado por el deporte y un montón de cuestiones. Pero la verdad que no es fácil en lo absoluto para el que fuma, doctor? Exactamente. La verdad es que a veces se vuelve más complicado, en especial en esta época donde los nuevos productos derivados del tabaco y la nicotina, pues la industria se va renovando, ¿no? Entonces uno dice, o mucha gente me pregunta por qué hiciste el libro si ahora la gente está dejando de fumar. Sí, está claro que todavía sigue fumando más del 20% de la población argentina adulta. Así que tenemos fácil más de 6 millones de fumadores en el país, de las cuales la mitad quiere dejar seguro en este momento, por lo cual ahí me destino mi trabajo. Sigue siendo una enfermedad o un factor de riesgo, como llamamos los médicos, para el corazón y para diferentes enfermedades, muy frecuente. Claro. Entonces nos tenemos que ocupar, los médicos generales nos ocupamos de enfermedades que son frecuentes en la población. Entonces en eso tenemos que ser especialistas. Y la verdad es que la gente hoy en día, los que fuman, tal vez fuman menos, pero fuman productos armados y fuman los vapers, digamos, los productos electrónicos, los dispositivos electrónicos. Entonces hace que sea arraigada una percepción de menos daño con estos productos, tanto con el cigarrillo armado como el vapeo. Entonces complica un poco el tratamiento, porque si yo no identifico que tengo un problema, no lo voy a tratar. Es una vía de entrada impresionante, lo digo como docente, los chicos que cada tanto estamos sacándoles algún vapeador y ellos no solamente les gusta decir vape,
sino que les suena bien al oído. Claro, claro, porque es el mercado al cual se apunta. Fíjate que Sí. la nicotina y el tabaco existen desde tiempos muy antiguos, Mm, entonces siempre se va renovando. Hace 60 años no se sabía el daño del cigarrillo con el cáncer de pulmón. Se empezó a investigar en la década del 40, del 50, y recién en el 60 se empezó a saber. ujú. Entonces el vapeo atrasa 60 años, eso yo lo detallo en el libro, porque volvemos a un círculo donde todavía no se detecta el daño específico, a pesar de que se sabe que tiene productos que producen cáncer, Es un buen punto. ya se sabe hoy día que produce cáncer. Lo que pasa es que todavía no hay tantos años de uso. Entonces sí se han Claro. visto intoxicaciones, explosiones, el daño Ujú. más agudo, no se sabe tanto del crónico, pero la realidad es que los chicos, los adolescentes no fuman, sino que vapean, Bueno, ¿sí? es un buen punto, doctor, ese que acaba de decir, porque es como volver a empezar y lamentablemente se le suma porque es una bella entrada de esto que lleva al pucho común. Digo, porque todavía no se están estudiando tanto y no hay estudios científicos muy concretos de acá al futuro acerca del vapeador y por eso el miedo o el temor o el cuidado no se lo tiene como algo más lejano, ¿no? Entonces es como un arrancar de nuevo, es verdad, es un punto interesante ese. Fíjate que la mayoría de los productos estos que se llaman dispositivos electrónicos, la mayoría contiene nicotina. O sea, esto está estudiado, por más que el Ujú. envase diga que no tiene nicotina. Entonces, si contiene nicotina, contiene un producto que es adictivo y genera Claro. dependencia. ¿Sí? Es como, tal vez como el café, como el alcohol, que tomado en cantidades y en formas repetidas genera una dependencia. O sea, el cuerpo Ujú. pide esa sustancia. Cuando no la tenés, la pasa mal. Claro. Cuando lo tenés, tenés ese disfrute y goce momentáneo. Ujú. ¿Sí? Que yo siempre digo, mucha gente fuma para relajarse o para pasar un momento triste o lo que sea. Es un estabilizador en agudo, pero Cualquier emoción, cualquiera, claro, cualquiera. es que justamente el cigarrillo o el vapeo lo que hace es tapar esas emociones. O sea, esas emociones que lo vemos en la película intensamente, ¿no? Estas emociones naturales, Acompañar. tristeza, alegría, enojo, son tapadas por la sustancia, en este caso por el cigarrillo. Ujú. Doctor, vamos a un poquito a desglosar, cuénteme un poquito El libro. del libro, este, porque está bueno el título. Ahora vamos a ver si podemos pasar una Bueno, imagen de lo sí, que tiene que ver con la edición el, digital, Desatados y sí, la figura del pucho en forma de dinamita. Ahí está, sí, gracias Juan, exacto, ahí tenemos. exacto. Gracias por compartirlo. El libro en realidad pasó por diferentes imágenes para llegar a esta, pero la realidad es que es una forma de decir, bueno, lo exploto. No hay negociación posible con el cigarrillo. Es o lo exploto o sigo fumando. Ujú. Entonces es un simbolismo de querer desprenderse, justamente. El desatado nace hablando con pacientes, con un grupo de pacientes. Nosotros en general le ponemos un nombre al grupo, el grupo que puede durar 3 meses de tratamiento, y en ese grupo surgieron ideas y surge desatado. Le digo, me gustó esa palabra, y después cuando la empezás a desglosar, no solo que es desatarse, sino el atado del cigarrillo, o sea, engloba dos conceptos. Claro. Es desprenderse del atado, que justamente está atada la persona al atado del cigarrillo. Ujú. Entonces nos pareció que el nombre era perfecto. ¿Cuántos capítulos tiene, doctor? Cuéntenos un El, poquito si bueno, hay nombres en los capítulos de sí, casos particulares, pero está bueno eso. sí. Ahí te cuento. Digamos, el libro está planteado en 4 secciones. La primera y la segunda son 30 capítulos, o sea, más o menos 15 y 15. De uno para la primera etapa, que uno lo está pensando si tengo que cambiar, y la segunda etapa, la segunda parte, los segundos 15, del 15 al 30, digamos, son capítulos destinados a las personas que cambiaron para evitar recaídas. Ujú. Después tenemos una tercera sección, cada capítulo tiene su actividad o sus dos actividades, como para que el paciente o el equipo lo pueda escribir en el momento y analizar y reflexionar. Y después tenemos una tercera sección que es todas las historias de pacientes que han logrado dejar de fumar, su bagaje previo, su contexto histórico, ¿no? Hay que conocer la historia de la persona también. Uno Ujú. dice, bueno, Claro. existen tratamientos para dejar de fumar, como vos bien dijiste antes, existen fármacos, pero la verdad es que hoy día, además del fármaco, hay que conocer el contexto de la persona. Dónde empezó a fumar, cómo siguió, qué producto fuma, en qué momento lo fuma, cómo es su trabajo, cómo es su vida personal. Y eso es lo que contamos en las historias, que son 12 historias analizadas, digamos, en detalle para contar
ciertas cualidades de cada historia, no se repite la historia de cada uno. Justamente todas esas personas dejaron por motivos distintos y de forma distinta. Claro. Y después tenemos una cuarta sección que es más interactivo, que es, por ejemplo, escribir tu historia y compartirla con otra gente que quiera dejar de fumar, o contar qué era para vos antes el cigarrillo y qué es ahora, qué cambio hubo en vos, que antes pensabas una cosa y ahora otra, y eso lo comparten. Y después también hay algunos ejercicios o anexos sobre algún juego o alguna cosa para hacer una reflexión con el cigarrillo. Interesante. ¿Dónde se puede conseguir? No sé si ya está en Sí, digital. el libro se puede conseguir, te llega en versión papel, se pide por internet en una tienda de la editorial que se llama Imedva. Es una editorial independiente, ahí está arriba, lo tienen ahí en blanco. Y Imedva es una editorial que es un instituto que prepara para residencias médicas, o sea, está muy metido en salud y ya hace rato que viene editando libros. Entonces se me ocurrió trabajar con ellos y la verdad que el perfil es muy similar al que tengo yo en el libro. Doctor, según su experiencia, y siempre trato de hacerle esta pregunta a sus colegas, no especialistas en la materia, sí. Usted mencionaba al principio que el 50%, supongamos, de los fumadores quiere dejar. Sí. ¿En qué influye el tratamiento en relación al camino que tiene que transitar el fumador? Es decir, ¿la tasa de probabilidades de que deje de fumar salta? Sí, la tasa para dejar de fumar, si bien es alta, muchas veces en la literatura médica, en las bibliografías que uno puede buscar o en lo que uno puede llegar a encontrar en internet, en general se dice que 3 de cada 10 dejan a un año, cuando dejan de forma definitiva, y un año sin fumar es lo que se convierte una persona en exfumador o exfumadora. Pero la realidad es que la experiencia, tanto presencial como virtual, si se acompaña de una medicación, muchas veces duplica la chance. Es decir, no es lo mismo el apoyo farmacológico con los parches, los chicles o los caramelos de nicotina, o una medicación que se llama bupropión, que es una medicación que se descubrió como antidepresiva, se incorpora en la década del 80 y hoy día vemos que es una medicación que atenúa mucho los síntomas digamos, de desesperación, de abstinencia, cuando uno deja la sustancia. Ese es el mayor miedo del fumador. El mayor miedo es pasarla mal, porque nadie quiere pasarla mal, ni nadie desea pasarla mal. Entonces, como profesional, yo tengo que aminorar esos síntomas, y las medicaciones estas se usan para esto, es un recurso. Yo le digo a la gente, es un jugador más que entra a la cancha. Entra en el momento que tiene que entrar, no todo entra al principio del partido. Claro. Entonces hay que esperar el tiempo justo para poder entrar en el tratamiento, y eso es lo que vamos marcando la cancha nosotros, los profesionales, para el acompañamiento. Obviamente todo se hace acordado con el paciente. Es decir, nosotros en esta época, más en el siglo XXI, trabajamos con acuerdos. Es decir, nosotros no obligamos a alguien a tomar la pastilla o el parche a colocarse. Nosotros acordamos con la gente. Y en general un mes de tratamiento es lo habitual. En un mes ya te das cuenta si va bien o si está ahí medio. Un mes con medicación. Sí, un mes de la medicación. En general la medicación se recomienda hasta 3 meses. Entre 2 y 3 meses es lo habitual, lo que dicen los libros y lo que es más tradicional. Pero con un mes uno se puede dar cuenta si la persona va encaminada, si va a necesitar un mes más, o tal vez en un mes se empiezan a olvidar, empiezan a hacer otras cosas. Como vos bien mencionaste, la actividad física es muy importante, muy importante. Entonces, algunas veces uno dice, bueno, a ver, no es lo mismo un fumador que fuma 8, 7 cigarrillos por día que uno que fuma un paquete o más. Mira, no es lo mismo, y muchas veces es más difícil que deje a alguien que fuma 7, 8 que alguien que fuma 40. Por esto que te contaba antes, cuando una persona que fuma 7, 8, menos de 10, establece como un cierto pacto con la sustancia. Es decir, yo te sigo fumando, menos, y el cigarrillo te da la mano y te dice, por lo menos me seguís fumando. Entonces, en ese simbolismo te resumo que muchas veces fumar menos no garantiza que te vaya mejor. Claro, me autoconcedo este vicio porque es chiquitito, exacto. Creo que no me va a hacer mucho. Exacto, entonces hay que como digo, hay un capítulo que digo que hay que tener voluntad, flexibilidad y estrategia para dejar de fumar, que son 3 principios que para mí tienen que estar sí o sí. Si la persona no pone la voluntad para arrancar, que es poner en marcha el motor, no va a andar.
Claro. La flexibilidad para poder decir, si antes fumaba el 1 de la mañana y ahora tenemos que empezar a fumarlo más tarde, tenés que ser flexible. Si mantenés la cierta rigidez en la forma de fumar, es muy difícil. Y por otro lado, tenés que armarte una estrategia, que eso se arma con el profesional. Es decir, nosotros lo vamos a ir planteando semana a semana, yo voy planteando cambios y voy midiendo a ver qué puede, qué no y hasta dónde podemos, ¿no? Claro. Pero muchas veces es más fácil que deje a alguien que fuma más cantidad a alguien que no fuma tanto. Bueno, Entonces, interesante. igual el porcentaje de éxito, en resumida cuenta, digamos, aumenta si se usan medicaciones y aumenta, te voy a decir otro dato que para mí es muy importante, que haga 3 o 4 consultas seguidas con los profesionales, porque muchas veces en una consulta se desaniman, dicen yo no voy a poder, que banquen esa incertidumbre. Nosotros en medicina siempre trabajamos con incertidumbre. Claro, el nunca médico hay que sabemos. tenerlo cerquita, hay que tenerlo cerquita y el componente psicológico de esto. Claro, sí, nosotros ahora la nueva visión de esto se llama cambios en el comportamiento, los hábitos. Esos cambios tienen que estar sí o sí. O sea, el apoyo farmacológico es como alguien que toma para la presión y no hace un cambio en la dieta. Claro. O alguien que tiene diabetes y solamente se pone insulina, digamos. Exacto. Doctor, le quiero agradecer mucho esta entrevista y lo felicito por el libro. Me encantó, la verdad que me encantó. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Jorge, por el espacio. Ojalá que nos volvamos a encontrar en algún momento. Sí, señor. Y bueno, agradecido a SAT, al contacto con vos. Así que bueno. Hasta muy prontito, querido doctor. Gracias. Hasta luego. Fuerte abrazo. Gracias. Bueno, ahí estuvo con nosotros el doctor Mariano Alkovich, médico especialista en cesación tabáquica, médico generalista, y estuvimos hablando, por supuesto, de la presentación del libro Desatados, que es una oportunidad muy, muy grande, otra herramienta más para aquellos que quieren dejar de fumar, que creen que no van a poder, en fin, siempre tratando de brindar herramientas para el paciente. Nos vamos a una pausa, ya venimos.